Estaba de nuevo con el archipiélago de las medusas porque me quedó sin nombrarte un anagrama que, si bien no es de los personajes estables, digamos, de la saga, pero sí aparece ahí en el capítulo 2 y me pareció importante por cuanto es el nombre del unicornio este que aparece, que es Claufebo. Claufebo es el anagrama de Bucéfalo. Bucéfalo era aquel caballo de Alejandro Magno, ¿sí? Alejandro que, si bien es un personaje histórico, tiene una historia de leyenda, ¿no? O sea, debe haber bastantes exageraciones y inventos dentro de su vida la cual realmente hay testimonios, ¿no? Obviamente, porque, vamos, él fue no solo rey de Macedonia, como se lo conoce, Alejandro de Macedonia o Alejandro el Grande, um, sino que también llegó a ser faraón en Egipto, hegemón en Grecia. Hegemón era un título también de autoridad política, rey de Persia, bueno, que lo fue hasta su muerte, ¿no? Es decir, bueno, sí, territorio donde iba, él ahí se hacía soberano, pero realmente con, con 32 años nada más, un personaje cuasi mítico, ¿no? No, y simplemente uno a veces toma los nombres nada más, unas referencias así muy, muy lejanas, muy tibias de algunos personajes históricos y otras veces empieza a relacionarlos de otra manera. Digo cuando escribe ficción, ¿no? En este sentido, por ejemplo, yo tomé todas estas conquistas de él, correlacionándolos con el hecho de que a través de esta excusa que es el rescate de este unicornio, desde el caballo con cuernos, se unen dos reinos, dos mundos, el archipiélago de las medusas con otro, ¿no? A través de la batalla. Pero vos fíjate en el tema de los unicornios, que hoy nos suenan como personajes muy, muy edulcorados, gracias a la mano de la cultura Disney que pasa por ahí. Pero históricamente fueron personajes que han sufrido un montón de cambios a través de las culturas, las civilizaciones, la mirada de las distintas cosmogonías, desde la antigüedad, después en la Edad Media significaban otra cosa, tenían poderes curativos, en la antigüedad tenían patas de ciervo, eran como un engendro, ¿no? Y ese cuerno recto, que a la vez es espiralado en sus contornos, por ejemplo, fue en su momento el elemento que los nórdicos utilizaban, alimentando la fantasía, vendiéndole a la gente ese cuerno, que en realidad era un cuerno de narval, ¿no? Esa especie de ballena que tiene un cuerno muy parecido a lo que se cuenta de estos unicornios, ¿no? Por ejemplo, en Grecia se decía que cuando el cuerno tocaba un agua contaminada la purificaba y la hacía potable, ¿no? Y todo era en función de las necesidades de las comunidades de esos momentos generalmente para alentar, para crear optimismo, para eso sirven las historias de los mitos, ¿no? Por ejemplo. Pero básicamente en cuanto a sus formas respondían a las visiones creativas que tenía el hombre de la antigüedad, no solo de la historia, de la prehistoria, ¿no? Porque esa es lo que lo diferenció de los animales, ¿no? Esta capacidad de símbolo, esto de metaforizar, ¿no? Imagínense, y acá hago referencia a Karen Armstrong en su libro, cuando ella cuenta del hombre del paleolítico, cuando empieza a enterrar al muerto, a sus congéneres, esa fantasía de que puede haber un más allá, porque encima lo llena de ofrendas.
Y ahí constituye el ritual, lo importante del ritual, ¿sí? Para mantener el mito, que no es una cosa que se narra y nada más, necesita de la ceremonia. De esto que dice Byung-Chul Han, este filósofo que se ha puesto tan de moda, que es lo que hemos perdido durante la pandemia, pero bueno, él ya lo refiere un poco antes, ¿no? El hecho de el aislamiento genera la muerte de los rituales. Bueno, yo he visto que se ha dado, o sea que me han contado unos amigos que se ha dado misa por internet, ¿no? No sé si, imagino, pero bueno, no se podía hacer otra cosa, qué sé yo. Pero ahí se pierde toda la mística, ¿sí? De esos ritos, el contacto, los sonidos, imagínate los cantos gregorianos y demás, todo lo que perseguía, toda esa puesta en escena, ¿no? Bueno, de ahí nace el teatro del mito como necesidad de tener una ceremonia. Ahora vos fíjate, hablando de este hombre de la antigüedad, por ejemplo, del cíclope, este ser fantasioso, el cíclope aparece en muchas civilizaciones, pero por ejemplo, hay muchas teorías de cómo nació la idea del cíclope, esta fantasía del cíclope. La que más me cierra a mí es la de cuando los antiguos vieron los esqueletos de los elefantes, pues esa cabeza enorme, primero, después con ese agujero en el cráneo donde se insertaría la trompa, creyeron o creerían que podía ser ahí el lugar para el gran ojo, ¿no? Ese ojo, por ejemplo, del cíclope Polifemo, ¿no? Que es uno de los más famosos mitos, cuando él atrapa a Ulises y su grupo y los encierra ahí en una caverna, los tiene, después Ulises le clava una espada, lo deja ciego, y por eso ellos después, cuando el gigante sale a pastar a las ovejas, se ponen la piel de la oveja y salen camuflados en el rebaño y así escapan, ¿no? Bueno, te quería decir esto del anagrama, pero a la vez el hecho de que no solo a veces se toman los personajes míticos y se hace una referencia, sino que también a veces se toman conceptos y se van adaptando, como se hace siempre con los mitos. A ver, ¿cuál era el sentido? Pero el hombre premoderno pensaba más metafísicamente y relacionaba lo terrenal con lo metafísico de una manera más lógica, más natural. Entonces, a partir de ahí es que los mitos eran aleccionadores, eran maneras artísticas de generar motivaciones en un individuo o en la sociedad misma para alentarlos a un crecimiento, ¿sí? De ahí todo el mito del camino del héroe, por ejemplo, y ahí podés poner a todos los héroes de todas las religiones. No hay religión sin mito, para ser claros, ¿no? Y bueno, y después eso se traducía en objetos, que de ahí se toman algunas ideologías paganas, ¿no? Por el fetiche del amuleto, ¿no? Pero hay objetos que tienen relación directa con lo místico y con lo religioso, ¿no? Por eso hay que ver, siempre hay que tratar de ver de dónde vienen, hay información, y después uno va recreando, o sea, desde la construcción histórica de las cosas, o para ser creativo y fantasear un poco con referencias. Cuando, hablando de estos objetos que te digo, por ejemplo, leía los otros días en cuanto a los orígenes de los naipes del tarot, por ejemplo, que hay muchas teorías, y bueno, hay que se pueden dividir en dos grandes grupos. Una es la referencia histórica y otra la referencia más fantasiosa, digamos, o que tiene más que ver con lo hermético, pero en un momento se juntan. Porque, por ejemplo, cuando se destruye la Biblioteca de Alejandría, ahí quedan un montón de, hoy llamaríamos intelectuales, de sabios, de pensadores,
incluso religiosos, que se van juntando, te decía, en una pequeña ciudad en la zona de Marruecos, ahí en el norte de África, a debatir, a filosofar, a enseñar, a pensar. Pero claro, como eran perseguidos por su calidad herética del pensamiento, empezaron a camuflar sus ideas en historias fantásticas. Y más allá del habla, una de las teorías es que ahí crean los naipes de tarot, porque aparte eran pensadores que tenían distintos idiomas, gente muy cosmopolita. Entonces se crean estos signos comunes y a la vez herméticos para poder comunicarse, ¿no? Es una de las tantas teorías, pero vos fíjate que ahí se va uniendo de alguna manera lo histórico con lo mitológico, lo real con lo fantasioso. ¿Dónde está el límite? ¿No? Y somos un poco eso permanentemente. Nuestra historia es lo que nos hace, no solo estamos hechos de carne y hueso, ¿no? Como decía alguien, estamos hechos de historias. Historias que vamos consumiendo, que vamos leyendo, que vamos recepcionando, como las historias que también vamos contando o simplemente generando a través de nuestros propios hechos. Así que, bueno, Claufebo es bucéfalo.